Hola, muy buenas noches. Estamos aquí para continuar en nuestra lectura de las noches sobre el libro El hombre en busca de sentido, escrito por Viktor Frankl. Eh, Vamos a continuar hoy yo creo que alcanzamos a ver la última parte de la segunda fase del proceso de internamiento de un recluso en los campos de concentración, de un preso en los campos de concentración. Y ayer habíamos estado hablando sobre la importancia de la libertad interior, la importancia de liberar nuestra mente y nuestro corazón, nuestras emociones y pensamientos de todo lo que nos hace daño, de esa la verdadera libertad. Hoy les colocaba un post en el feed, ahí lo pueden ustedes revisar, donde es una frase de Viktor Frankl que nos habla específicamente de eso. Dice que la principal libertad del ser humano está en poder tomar las decisiones de qué es lo que cuál es la actitud que va a tomar frente a las circunstancias independientemente de lo que esté ocurriendo. Bueno, aquí les voy dando un saludito a los que se van uniendo. Muy bienvenidos. Bueno, hoy vamos a continuar con otro tema interesantísimo que se llama la pregunta por el sentido de la vida. Ayer habíamos hablado, como les decía, de toda esa parte de la libertad interior y del desarrollo interior, de cómo permanecer con la mejor vibración, por decirlo de alguna forma, con la mejor vibra a pesar de las circunstancias. Bueno, nos dice aquí, la pregunta por el sentido de la vida. Lo que se necesita urgentemente en tal situación es un cambio radical de nuestra actitud frente a la vida. Debemos aprender por nosotros mismos y enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa lo que esperamos de la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. Bueno, voy a volver a leer esa frase que es súper clave. Dice, no importa lo que esperamos de la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. Hablando en términos filosóficos, podríamos decir que se trata de una especie de giro copernicano. Tenemos que dejar de preguntar por el sentido de la vida y en su lugar percatarnos de que es la vida la que nos plantea preguntas cada día y a cada hora. Preguntas a las que no hemos de responder con reflexiones o palabras, sino con el valor de una conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida plantea, cumpliendo la obligación que nos asigna. Esas obligaciones y tareas y en consecuencia el sentido de la vida difieren en cada hombre en un momento u otro, de manera que resulta imposible concebir el sentido de la vida en términos abstractos. Nunca se podrá responder a la pregunta sobre el sentido de la vida con afirmaciones absolutas. Vida no significa algo vago, sino real y concreto, del mismo modo que las tareas que nos impone son muy reales y concretas. Ellas conforman el destino de cada hombre, que es distinto y único para cada cual. Un hombre no puede compararse con otro hombre, ni un destino con otro destino. Ninguna situación se repite, cada situación reclama una respuesta diferente. Una situación puede exigir al hombre que construya su propio destino con determinado tipo de acciones, que aproveche la oportunidad y lo trace simplemente contemplándolo y vivenciándolo. O también puede ser que se le pida sencillamente aceptar su destino, cargar con su cruz. Cada situación es única e irrepetible y para cada una existe una única respuesta adecuada. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptarlo porque el sufrimiento se convierte en su única y singular tarea. Es más, tendrá que llegar a la conciencia de que ese destino doloroso le otorga el valor de persona única e irrepetible. Nadie puede redimirlo de su sufrimiento ni sufrir por él. Sin embargo, es su actitud frente al dolor donde reside la posibilidad de conseguir un logro excepcional. Para nosotros, los prisioneros de campo de concentración, estos pensamientos no constituían en absoluto especulaciones alejadas de la realidad, sino que eran los únicos pensamientos capaces de liberarnos de la desesperación, incluso cuando ya no vislumbrábamos ninguna perspectiva de salir vivos de allí. Ya habíamos superado la ingenua etapa de creer que el sentido de la vida consiste en alcanzar un objetivo a través de la creación de algo valioso.
Nuestro sentido abarcaba los amplios círculos de la vida y la muerte, del sufrir y del morir. Ahí se entabla nuestra lucha. Bueno, hoy arrancamos con eso, la pregunta por el sentido de la vida, y nos está diciendo en esta parte la importancia de más que preguntarnos el sentido de la vida, lo encontramos, y así lo dice Víctor Franklin en su filosofía de la logoterapia. No es algo que uno busca, sino algo que a uno lo encuentra. Y cuando a uno lo encuentra el sentido de la vida, no es porque se sentó a pensar a ver o a esperarlo a ver a qué hora llega, sino porque en la medida que uno se enfrenta a las circunstancias es que lo puede encontrar. Es en ese momento en que realmente con las dificultades y en esas situaciones que nos prueban realmente como seres humanos, nos prueban el carácter, ahí es donde encuentra uno el sentido de la vida, ahí es donde es la actitud del ser humano la que permite que encuentre ese sentido. Y por eso él habla mucho aquí, repito la frase que leí al inicio: no importa lo que esperemos de la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. Entonces ahí es donde está el propósito y el sentido de la vida, cuando en esas circunstancias que se presentan, cómo finalmente yo las voy a adoptar. ¿Cuál es la respuesta que le voy a dar a esa circunstancia? Y no la reacción, que es lo que hemos venido siempre hablando de la reacción, que es salirme de mis casillas, entrar en un estado de depresión, de angustia, de tristeza. No es ahí, sino todo lo contrario. Es en el momento en que nosotros estamos confrontados, ese es el momento en el que realmente va a aparecer ese sentido. A veces sé que hay talleres, sé que muchas veces hacemos una serie de actividades para encontrar como ese propósito de la vida, y está bien, hay ejercicios que nos van a permitir como ir limpiando de cosas, pero realmente la respuesta va a estar es en el momento en que nos encontramos frente a las circunstancias. En el momento en que vivimos esa crisis, es ahí donde lo podemos encontrar y donde podemos, a través de ese ejercicio de introspección, de haber reflexionado, de haber entendido qué respuesta la que yo le voy a dar a lo que estoy viviendo, ahí es que encuentro realmente el sentido de la vida. Sé que muchas veces queremos encontrarlo así como con una fórmula mágica, y realmente no es así, y aquí Víctor Franklin nos lo reitera, dice: no se trata de preguntarle a la vida cuál es que es mi sentido, a ver, y como que llegue la iluminación y de pronto nos apareció así como si nada, sino que ese es en ese momento que estamos pasando por esas crisis en que va apareciendo. Y él nos dice aquí algo importante, dice: nunca se podrá responder a la pregunta sobre el sentido de la vida con afirmaciones absolutas, porque lo que para mí es el sentido de la vida, para otra persona es diferente. Por eso es tan importante el autoconocimiento, por eso es tan importante, y para mí, digamos, la forma en que lo encontré fue a través del eneagrama. Porque cuando yo logro entenderme quién soy, logro entender qué es lo que realmente a mí me permite disfrutar mi vida, qué es lo que quizás no me estaba dejando disfrutarla, qué es lo que realmente me permite crear una nueva realidad para mí, que no necesariamente la misma ni de mi esposo, ni de un hijo, ni de un padre. No es la misma realidad, porque cada uno vinimos como un alma a vivir una experiencia, y cada uno de nosotros tiene un sentido de la vida. Por eso no podemos imponer el que a mí me gusta a la pareja, aunque a veces tendemos a hacer así, o lo contrario, o que las otras personas nos quieran imponer su sentido de la vida. Es que deberías hacer esto, es que deberías ser de tal forma, es que deberías alegrarte con esto, o porque estás triste si te pasa tal cosa. Recuerden que cada uno vive sus propios procesos, y cada una de las personas tiene una forma de unos lentes. Yo siempre hablo de los lentes porque es como ese filtro con el que cada uno abordamos las circunstancias que hemos vivido, y por eso a veces dentro de un mismo hogar, aunque seamos hermanos, aunque así sea gemelos, tenemos diferentes formas de ver la vida si tenemos diferentes lentes, porque si mis lentes son de color rosa, pues yo voy a estar viendo de color rosa hasta quizás lo que el otro dice, pero ¿cómo lo puedes ver así?
Y viceversa. Si el otro tiene unos lentes de color amarillo, está viendo todo con brillo y con fabuloso, y yo de pronto lo estoy viendo en oscuridad. Entonces, cada uno tiene un sentido de la vida y eso es lo que nos dice aquí muy claro. Nos lo dice Víctor Frankl cuando nos dice el sentido de la vida. O sea, cada uno de nosotros tiene una características, unas condiciones, un propósito que vino a cumplir aquí el alma, y por eso es tan individual ese sentido de la vida. Lo que a mí me hace feliz, quizás a otro no lo hace igual. Lo que yo disfruto, quizás a otro no. Ahora, hay cosas que compartimos y vinimos, yo siempre en la metáfora del eneagrama lo decimos, venimos a tocar en una orquesta, no venimos a ser solistas. Pero hay momentos, claro, en que, recuerden siempre en una orquesta, hay momentos en que se toca el solista, pero hay momentos en que comparte con la orquesta. Pero no puede estar siempre solo. No puede estar siempre solo ese instrumento allá tocando solito, solito, porque le va a faltar algo a esa melodía. Entonces, así nos ocurre a nosotros. Nosotros venimos a tocar en una orquesta, pero cada uno de nosotros es un instrumento único. Y ese instrumento único que somos no se parece a otro. Yo no puedo pretender, y eso lo decimos mucho en la metáfora del eneagrama, que si yo nací clarinete, pretenda sonar como un tambor. O lo contrario, si nací como un tambor, pretenda sonar como un violino, como un piano, porque yo tengo una propia melodía y es con la que debo aprender a tocar. Entonces lo mismo ocurre con el sentido de la vida, es tan individual y tan, puede que se parezcan, puede que haya propósitos similares, puede que encontremos camaradería y amigos con los que podemos avanzar y fluir en ese devenir de la vida, pero cada uno tiene un sentido diferente, y ahí una de las grandes tareas que tenemos nosotros como seres humanos también, pues para respetar a veces esa decisión, sobre todo lo complejo sé que es en esos vínculos familiares y en esos vínculos cercanos que tenemos con nuestros padres, con los hijos, con la pareja, con los hermanos, sobre todo esos vínculos tan directos que tenemos, que queremos a veces que se comporten de X o Y forma, y resulta que nosotros debemos entender que ese es el propósito de ellos y el propósito de cada uno es diferente. Y ahí voy a hacer otro pequeño paréntesis antes de seguir, y es que el sentido de la vida no tiene que ver con un rol, no tiene que ver con una actividad que realizamos, no tiene que ver, es que mi sentido de la vida es ser mamá, es que mi sentido de la vida es ser esposa, es que mi sentido de la vida es ser una buena mujer. No, tiene que ver con algo que es mucho más del alma. Piensen que si no tuviera género, que si no tuviera vínculos, que si no tuviera traje espacial con el que estamos aquí en esta experiencia humana, hay algo que viene el alma a aprender, porque el alma no tiene género, ni tiene edad, ni tiene ningún tipo de esos roles. Hay algo que el ser humano viene a entregar y a perseguir. Hay algo que viene el alma a aprender para construir algo mucho más grande y poder pasar a otra dimensión. Ya cada quien de acuerdo con su creencia pues lo podrá establecer, pero que pasa a otra dimensión más allá y que es mucho más grande que solamente el rol que cumplimos en esta experiencia humana. Entonces, esos amigos, esos acuerdos que hemos hecho con otras almas para venir aquí a este plano, son coadyuvantes para ese propósito. Y a veces esas personas que decimos, pero qué difícil este hijo o esta pareja tan complicada, no significa aguantar, ojo, que es diferente, pero vienen a enseñarnos algo, o sea, porque hay algo que tiene que aprender nuestra alma, y por eso vinimos con esa persona, con ese papá, con esa mamá, con ese hermano, con esa pareja, con esos hijos, porque hay algo que nos va a enseñar y que nos va a mostrar que hay algo que debe aprender nuestra alma y que ese es el sentido que vino a desarrollar. Bueno, seguimos. Un abracito aquí para todos los que se van uniendo, a Adri, a Yolanda, a Jorgelina, a Ernesto, a todas las personas que se van uniendo. Bienvenidos. Bueno, seguimos. El sufrimiento como logro.
Cuando se nos reveló el significado del sufrimiento, rehusamos aliviar las torturas del campo a fuerza de reprimirlas en nuestras mentes o de engañarnos abrigando falsas ilusiones o alimentando un optimismo simulado. Asumimos el sufrimiento como una tarea a la que no queríamos dar ya la espalda. Descubrimos las ocultas oportunidades de enriquecimiento que llevaron al poeta Rilke a escribir ¿Por cuánto sufrimiento hay que pasar? Rilke hablaba de conseguir mediante el sufrimiento, como otros dicen, conseguir mediante el trabajo. Teníamos ante nosotros una inmensidad de sufrimiento que soportar. Debíamos enfrentarnos a él, intentar reducir al mínimo los momentos de desfallecimiento y las lágrimas. Pero no había que avergonzarse de las lágrimas, pues ellas testimonian la valentía del hombre, el valor de enfrentar el sufrimiento. No obstante, muy pocos lo entendían. Algunos confesaban con vergüenza haber llorado. Un compañero al que le pregunté cómo había conseguido curarse el edema me dijo azorado: lo expulsé del organismo con mis lágrimas. Bueno, ese es parte de lo que nos señala. Hay algo muy importante y es que una cosa es quedarnos en el sufrimiento y como dice él aquí, cuando estamos en el sufrimiento toca tratar de superarlo y de no quedarnos, porque si no, no entramos en un proceso de depresión que puede ser incluso patológico, ¿no? Entonces hay que mirar en el sufrimiento, no quedarnos, uy, me duele esto, porque si uno se está repitiendo eso, pues le va a doler más. Pero tampoco se trata de negarlo y no permitirse sentirlo. A veces nos duele algo y contenemos nuestras emociones y resulta que cada una de esas contenciones que nosotros hacemos, pues sin lugar a dudas nos termina enfermando el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Entonces hay que permitirnos liberar. Si tenemos ganas de llorar, hay que llorar y desahogarnos y permitirnos, pero al otro día, ¿qué hay que hacer? Levantarnos, sacudirnos y levantarnos. Es igual que cuando un niño se cae. Cuando un niño se cae, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, le dolió y se raspó y le dolió y permitimos que le duela porque pues está ahí, o sea, es imposible evitar ese dolor. Hay que permitírselo porque decir, no te duele nada, no. Tienes que permitir que listo, te dolió, listo, te limpias, te haces tu curación, pero ¿qué hay que hacer? Levantarse luego para seguir andando. No porque uno se dio un golpe en una rodilla va a durar toda la vida sin volver a caminar. No, hay que volver a levantarse. Entonces, a eso es a lo que se refiere aquí en este aspecto. Algo nos espera. Siempre que se podía, se aplicaban en el campo fundamentos de psicoterapia o de psicohigiene, tanto individual como colectivamente. Los intentos de psicoterapia individual a menudo constituían una especie de tratamiento para salvar la vida. Las acciones terapéuticas se reducían en general a evitar los suicidios. Una de las leyes más estrictas del campo prohibía cualquier acción que pudiera impedir que un hombre se suicidara. Por ejemplo, no se permitía cortar la soga de un hombre que quería ahorcarse. Por consiguiente, era de suma importancia anticiparse a cualquier asomo de tentativa de suicidio. Recuerdo 2 casos frustrados de suicidio que guardan una sorprendente semejanza. Ambos prisioneros habían manifestado su intención de suicidarse y aducían el típico argumento de no esperar nada de la vida. En ambos casos, la terapia, según lo expuesto, consistía en hacerles ver que la vida sí esperaba algo de ellos, que algo los esperaba en el futuro. Resulta que para uno de ellos era su hijo, al que adoraba y que lo esperaba en el extranjero. En el otro, la vinculación no era con una persona, sino con su obra. Era un científico que había iniciado la publicación de una colección de libros aún inconclusa. Nadie más que él podía acabar el trabajo, así como nadie podía reemplazar al padre en el afecto por su hijo. Esta unicidad y esta singularidad que diferencian a cada individuo y que confieren un sentido a su vida se fundamentan en el trabajo creador y en la capacidad de amar. Cuando uno se percata de la imposibilidad de sustituir a una persona la responsabilidad que el hombre debe asumir ante el sentido de su existencia, y su continuación aparece en toda su magnitud. Un hombre que se vuelve consciente de su responsabilidad ante quien lo aguarda con todo su corazón o ante una obra por terminar, nunca será capaz de tirar su vida por la borda. Conoce el porqué de su existencia y podrá soportar casi cualquier cómo. Aquí hay 2 cosas muy importantes que él nos está citando.
Él dice, dice, el sentido de la vida se fundamenta en el trabajo creador y en la capacidad de amar. Son dos cosas súper importantes. Si nosotros sabemos que estamos aquí para crear algo, una realidad, para crear un futuro, para crear algo físico, para crear una nueva mentalidad, para crear una nueva emoción, pues ese proceso creador, recuerden que el creador, por eso le decimos con ese término a Dios, a veces nos referimos a él, el creador, porque es lo que genera, es la persona que es capaz de generar, y eso es a lo que se refiere en el trabajo creador, y la capacidad de amar. También otro valor y otro principio maravilloso de la divinidad, que es amar, capacidad de amar. Cuando nosotros perdemos esa capacidad de amarnos y de amar a otros, pues en lugar a dudas estamos perdiendo prácticamente la divinidad completa que habita en nosotros. Una palabra a tiempo. Las posibilidades de aplicar la psicoterapia colectiva eran lógicamente muy limitadas. Un ejemplo modelo adecuado era mucho más conveniente que las palabras. Los jefes de barracón de buen proceder, por ejemplo, disponían de 1000 oportunidades para, a través de su comportamiento justo y alentador, ejercer una influencia decisiva en los reclusos bajo su mando. La influencia inmediata de una determinada conducta siempre es más eficaz que las palabras, aunque a veces las palabras también son eficaces, especialmente si la receptividad de la otra persona se ve incrementada por las circunstancias. Recuerdo un incidente que permitió realizar una labor psicoterapéutica con los prisioneros de un barracón entero, en forma de un discurso colectivo, gracias a que una situación concreta aumentó la necesidad de confianza. Había sido un mal día. A la hora de pasar revistas se había leído una declaración sobre los nuevos actos que en adelante se considerarían sabotaje y por consiguiente serían castigados con la horca. Entre las faltas se incluían menudencias como cortar pequeñas tiras de las viejas mantas para vendarnos los tobillos y otros robos menores. Días antes, un prisionero al borde de la inanición había robado de un almacén de víveres unos kilos de patatas. El robo se descubrió y algunos prisioneros conocían al infractor. Las autoridades del campo ordenaron la entrega del culpable. En caso contrario, todos pasaríamos un día entero sin probar bocado. Por supuesto que los 2500 prisioneros preferimos callar. La tarde de aquel día de ayuno yacíamos extenuados en los camastros, con el ánimo abatido. Apenas se hablaba o se mascullaba con un tono irritado. Para colmo se apagó la luz. Cundió un tenebroso desánimo, pero el experimentado jefe de nuestro barracón, un hombre sabio, improvisó una pequeña charla sobre lo que pensábamos y sentíamos en esos momentos. Recordó a los muchos compañeros que habían muerto en los últimos días por enfermedad o suicidio, y también mencionó cuál era posiblemente la verdadera razón de la muerte: la pérdida de esperanza. Afirmó que tenía que haber algún medio para prevenir el mortal abatimiento interior de los prisioneros, y me señaló a mí para que los aconsejara. Bien sabe Dios que no me hallaba en la mejor disposición para improvisar una disertación psicológica o soltar un sermón a mis compañeros para ofrecerles una especie de cura médica de sus almas. Tenía frío y hambre, estaba agotado, me sentía irritable. Con gran esfuerzo me sobrepuse y no desaproveché esa singular oportunidad, pues en aquel momento era más necesario que nunca infundir ánimos. Bueno, ahí está hablando preciso de ese propósito, de ese sentido de vida, ¿no? De qué nos da coraje en esos momentos de angustia. Dice aquí: cura médica de almas. Recurrí al más trivial de los consuelos. Dije que a pesar de estar en el 6º invierno de la Segunda Guerra Mundial, no estábamos en la peor de las situaciones. Dije que cada uno podía preguntarse qué pérdidas irreparables había sufrido hasta el momento y di por sentado que serían escasas. Los que aún estábamos con vida teníamos razones para la esperanza: la salud, la familia, la felicidad, la capacidad profesional, la fortuna material, la posición social. Todas esas cosas podían recuperarse. Al fin y al cabo, todos teníamos los huesos sanos. Nuestras vivencias en el campo podrían resultar provechosas en el futuro, y cité a Nietzsche: todo lo que no me destruye me hace más fuerte. Luego aludí al futuro. Afirmé con sencillez que sin duda este se presentaba bastante negro. Admití que cada uno podía aventurar
que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Les expliqué que aunque todavía no había irrumpido ninguna epidemia de tifus en el Loyer, estimaba que mis propias posibilidades de supervivencia eran de 1 en 20. Pero también les dije que aún así no tenía intención de perder la esperanza y tirarlo todo por la borda, pues nadie sabía lo que el futuro nos podía deparar, ni siquiera en la hora siguiente. Y aunque no cabía esperar ningún milagro militar en los próximos días, nadie conocía mejor que nosotros, con nuestra larga experiencia en el campo, los vaivenes de la suerte, al menos individualmente. La suerte del prisionero se presentaba de improviso y una mañana podíamos ser destinados a un grupo de trabajo con condiciones especialmente favorables. Pero no solo hablé del futuro y del velo que lo cubría. También me refería al pasado, a la alegría y la luz que irradiaba contra el tenebroso presente. Para evitar la soflama de predicador cité de nuevo al poeta. Ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has vivido. Esa afirmación abarca todas las cosas de la vida, no solo las vivencias, los pensamientos, los sufrimientos, las acciones. Nadie se había perdido, porque lo habíamos abierto al ser y traído a la realidad, y había sido esa una forma de ser y quizá la más segura. Después me referí a las numerosas posibilidades que pueden dar sentido a la vida. Mientras mis compañeros yacían inmóviles y a veces se oía alguna queja, les dije que la vida humana nunca, bajo ninguna circunstancia, deja de tener sentido, y que este sentido infinito de la vida incluye también el sufrimiento y la agonía, las privaciones y la muerte. Rogué a aquellas pobres criaturas que escuchaban en la oscuridad del barracón que encararan con entereza la grandeza de nuestra situación. No debía dejarse abatir por el desánimo, sino conservar la confianza y el coraje, consciente de que ni siquiera la falta de perspectivas de nuestra desesperada lucha podía arrebatarle su sentido y su dignidad. Les aseguré que en las horas difíciles siempre había alguien, un amigo, una esposa, una persona viva o muerta, o un Dios, que observaba nuestro comportamiento y no querría sentirse decepcionado. Al contrario, confiaba en que sabríamos sufrir con orgullo, no miserablemente, y que moriríamos con dignidad. Finalmente mencioné nuestro sacrificio de aquel momento, que para cada uno tenía su propio significado. Les expliqué que ese sacrificio parecería absurdo en el mundo normal, donde impera el éxito material. Pero en realidad nuestro sacrificio sí tenía un sentido. Los que profesan una fe religiosa, dije con franqueza, no tendrán dificultad en entenderlo. Les hablé de un compañero que al ingresar en el campo se había ofrecido al cielo para que su sufrimiento y su muerte liberaran de un doloroso final al ser que amaba. Para ese hombre el sufrimiento y la muerte tenían un sentido, su sacrificio poseía el significado más profundo. No quería morir en vano, ninguno de nosotros lo queríamos. El propósito de mis palabras era dotar de este sentido último a nuestras vidas en aquel momento, en aquel lugar, en ese barracón, en aquella situación prácticamente desesperada. Al encenderse las luces comprobé que había logrado mi propósito, pues las miserables figuras de mis compañeros se acercaban renqueantes y agradecidas con lágrimas en los ojos. No obstante, he de confesar que en escasas ocasiones me encontré con fuerzas para establecer este vínculo con mis compañeros de sufrimiento. Seguramente perdí muchas oportunidades de ofrecer este consuelo. Bueno, está hablándonos, me parece yo digo que esta sección que se llama Cura Médica de Almas, para mí este es uno de los discursos más hermosos que está aquí, porque yo creo que ese es el que quizás a todos nos puede mover en un momento de estado, o sea, que estemos en un estado de tristeza, de decaimiento, de angustia, porque definitivamente es eso, ¿no? Es esa fe, es ese coraje. Y yo siempre les he hablado del coraje porque es una de las emociones que más nos debe mover. No es la ira, es diferente, es esa, como decimos a veces, ese perrenque, ese hecho de decir no tengo por qué dejarme abatir, porque el coraje es el punto de inflexión entre las emociones que nos jalan hacia abajo y las emociones que nos jalan hacia arriba. Eso está demostrado neurocientíficamente y en algún momento hablaremos de ello.
pero sobre todo es para decirles que el coraje es esa berraquera, como decimos aquí en Colombia, es ese que dice uno, no me puedo dejar abatir por esta situación. Esto está difícil, pero yo soy más grande que esto e incluso porque hay una presencia divina dentro de mí. Y como dice él, porque hay una fe que te mueve a estar, digamos, a sobreponerte a la circunstancia y a moverte de allí. Dice, psicología de los guardias del campo. Entramos en la tercera fase de las reacciones psicológicas del prisionero, la fase tras la liberación. Pero antes conviene considerar la pregunta que con frecuencia se le formula al psicólogo, especialmente si conoce el tema por experiencia propia. ¿Cómo eran los guardias del campo? ¿Cómo era posible que hombres de carne y hueso, como los demás, trataran a los prisioneros de modo tan inhumano, tan brutal? Si se da crédito, por increíbles que parezcan, a las atrocidades narradas por los supervivientes, parece obligado a preguntar cómo es posible, desde el punto de vista psicológico, que esto haya podido suceder. Para responder a esta pregunta sin entrar en demasiados detalles, es preciso puntualizar algunas cosas. En primer lugar, había sádicos entre los guardias, sádicos en el sentido clínico más estricto. En segundo lugar, siempre se elegía a esos sádicos cuando se necesitaba una patrulla realmente implacable. A la selección negativa a la que ya nos referimos, como la que se realizaba entre los prisioneros para elegir a los capos y en la que fácilmente se comprende que se eligiera a los individuos más brutales, se añadía la selección positiva de los sádicos. Una de las grandes alegrías en los grupos de trabajo tras duras horas de bregar helados consistía en calentarnos unos minutos, si lo permitían, ante una pequeña estufa alimentada con ramitas y virutas de madera. Pero siempre aparecía algún capataz que disfrutaba privándonos de ese pequeño consuelo. En su rostro se reflejaba un placer macabro. No solo nos prohibía acercarnos al calor, sino que gozaba volcando la estufa y apagando el agradable fuego en la nieve. Y si a la SS le molestaba un preso determinado, había siempre entre sus filas alguien sin escrúpulos y especialmente competente en torturar sádicamente y en cuyas manos dejaban al desdichado prisionero. En tercer lugar, la mayoría de los guardias tenían el corazón embotado por haber sido testigos en el campo durante largos años a un ritmo creciente de los métodos más brutales. Estos hombres endurecidos moral y mentalmente al menos se negaban a participar activamente en las acciones sádicas, pero no impedían que otros las consumaran. En cuarto lugar, hay que afirmar que algunos guardias sentían compasión por nosotros. Mencionaré solo el caso del comandante del campo del que fui liberado. Pertenecía a las SS. Tras la liberación, antes de esa fecha únicamente lo sabía el médico, también prisionero, me enteré de que el comandante había comprado de su bolsillo en una cercana localidad medicinas para los presos y había gastado notables cantidades de dinero. De ahí que no extrañe la protección que recibió de algunos prisioneros judíos. Al finalizar la guerra, liberados por las tropas norteamericanas, 3 jóvenes judíos húngaros escondieron al comandante nazi en los bosques bávaros. Luego se presentaron ante el comandante de las fuerzas norteamericanas ansioso por capturar a ese oficial de la SS para decirle que revelarían su escondite si le garantizaban ciertas condiciones. El comandante norteamericano debía prometer que no se le haría ningún daño. Tras pensarlo un rato, prometió a los jóvenes judíos su protección al oficial alemán. No solo cumplió su promesa, sino que además restituyó al oficial a su antiguo puesto en el campo, encargándole la supervisión de la recogida de ropa en las aldeas cercanas para distribuirlas entre los que aún llevábamos los harapos heredados de los desafortunados compañeros de Auschwitz que habían sido mandados directamente a las cámaras de gas. Sin embargo, el prisionero más antiguo del campo era peor que todos los guardias de la SS juntos. Golpeaba cruelmente a los prisioneros a la más mínima falta, mientras que el comandante alemán, que yo sepa, nunca levantó la mano contra ninguno de nosotros. Es evidente que el mero hecho de que un hombre haya sido guardia del campo o prisionero no revela casi nada de él. La bondad humana se encuentra en todos los grupos, incluso en aquellos que en términos generales merecen ser condenados. Los límites entre estos grupos se difuminan y superponen, y no se puede simplificar afirmando que unos eran ángeles y otros demonios. Si un guardia o capataz, a pesar de las perniciosas influencias del campo, se mostraba cordial con los recursos, eso suponía un logro personal y moral, mientras que la vileza del preso,
que maltrataba a sus compañeros resultaba especialmente despreciable. Obviamente con estos hombres los prisioneros se sentían desconcertados hasta la desesperación y se conmovían por la mínima bondad de alguno de los guardias. Recuerdo el día en que un capataz me dio a escondidas un trozo de pan, seguramente de su propia ración del desayuno, y me obsequió con algo más, algo humano que me hizo saltar las lágrimas, la palabra y la mirada con que acompañó el regalo. Con lo expuesto podemos concluir, me emociona esto, dice, con lo expuesto podemos concluir que hay dos razas de hombres en el mundo, solo dos, dice Víctor Frankl. Esto lo tiene él muy destacado en su teoría de la logoterapia. La de los hombres decentes y la de los hombres indecentes. Ambas se mezclan en todas partes y en todas las capas sociales. Ningún grupo social se compone exclusivamente de hombres decentes o indecentes. En este sentido, ningún grupo es de pura raza y por ello había entre los guardias personas decentes. La vida en un campo de concentración desgarraba el alma humana y exponía a la luz los abismos interiores. Sorprende que en esa profundidad las cualidades humanas estén compuestas en su íntima naturaleza de bien y de mal. El límite que separa el bien del mal y que imaginariamente atraviesa todo el ser humano llega hasta las más hondas profundidades del alma y aparece incluso en el fondo del abismo que se pone de manifiesto en el campo de concentración. La historia nos brindó la oportunidad de conocer la naturaleza humana, quizá como ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es quien ha inventado las cámaras de gas, pero también el que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración. Bueno, qué hermoso esto, ¿no? Y Víctor Frank habla de ello porque también nosotros tendemos como seres humanos a veces a cuestionar, y aquí voy a hacer referencia a algo que son yo siempre digo las novelas mexicanas que nos enseñan que el pobre es bueno y el rico es malo, o sea, y como él lo dice aquí, en todos los estratos, en todas las clases sociales, en todas las razas, en todas las naciones, en todas las historias, hay seres humanos decentes y seres humanos indecentes. Y ese indecente no solamente es desde el aspecto moral, o sea, de lo que nosotros normalmente llamamos decencia, que es, bueno, saberse comportar y esto, sino el ser buen humano. Para mí sería que hay solamente dos clases, que es uno, ser un buen ser humano y ser un mal ser humano. El primero no es perfecto y como dice él, no es un ángel, no es un Dios, no es alguien perfecto, pero que por lo menos se preocupa por hacer lo mejor posible que puede hacer. O sea, es consciente de hacer el mejor bien que puede hacer en la humanidad, para los demás y para sí mismo. Recuerden que siempre están las dos partes, ¿no? Para los demás y para uno mismo. A veces nos olvidamos de nosotros también hacer el bien para nosotros. Y el mal ser humano, que definitivamente está con su corazón corrompido, su corazón dañado, y un corazón dañado pues no puede tener pensamientos bonitos, ni un espíritu, ni ser un ser espiritual limpio, porque está pensando siempre en cómo sacarle el mejor provecho a algo, cómo hacerle daño a otro, cómo conseguir una ventaja para sí, cómo quizás perjudicar a otro, incluso como decía aquí, cómo ser incluso sádico, o cómo hacer, o sea, realmente cruel con otro ser humano. Es ese propósito, esa intención y ese entereza para hacer las cosas lo que califica a cada uno en sus condiciones. Y por eso aquí Víctor Frankl lo señala, y me parece muy lindo que logre destacar esto también, que a pesar de las circunstancias, pues había guardias que tenían nobleza y que desafortunadamente estaban en unas condiciones en las que se vieron envueltos como cualquier otro ser humano, pero que por el contrario también habían entre los presos, entre los que estaban judíos, también ese deseo de hacer daño a otro ser humano. O sea, no es que unos ni los alemanes sean malos y los judíos sean buenos o viceversa, sino que había seres humanos que tenían dañado su corazón frente a otros que pues querían hacer lo mejor posible con las circunstancias con las que se encontraban. Y ahí por eso vuelve y juega
Lo que nos señala Víctor Frank, la libertad del ser humano está en tomar la actitud frente a las circunstancias que se le presentan. O sea, no podemos decir que es que las circunstancias nos llevaron a hacer algo. No podemos decir que las circunstancias, es que yo fui malo porque las circunstancias me llevaron. No, la libertad humana tiene que ver con eso, con ese interés, esa actitud frente a la vida que a pesar de las circunstancias, poder tener la libertad de tomar las acciones, las decisiones, los pensamientos, las emociones, las respuestas hacia el otro ser humano de la mejor forma y también hacia sí mismo. Como dice él aquí, seguramente alguno de ellos, dice acá, quería traer aquí, dice, el límite que separa el bien y el mal y que imaginariamente atraviesa todo ser humano llega hasta las más hondas profundidades del alma y aparece incluso en el fondo del abismo que se pone de manifiesto en el campo de concentración. Es un tema que va del alma, por eso es tan importante trabajar la espiritualidad. Y siempre que hablo de esto, tengo que desafortunadamente recalcar que no solamente se trata de una religión, sino de realmente ser espiritual, porque a veces profesamos una tradición, pero somos quizás como los presos estos que tienen el corazón dañado, que estamos cuestionando a otros, que estamos, como dice un dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, estamos diciendo que estamos haciendo alguna oración, estamos en un encuentro o nos mostramos como los grandes practicantes de una tradición religiosa y resulta que cuando no estamos en esa actividad o incluso estando en esa actividad, estamos criticando a otro ser humano, estamos haciéndole daño, estamos mirando cómo cuestionamos su actuar, estamos viendo cómo le cuestionamos hasta el más mínimo detalle, criticándolo, juzgándolo. Y eso no se trata, o sea, así que por eso yo reitero tanto la espiritualidad y el alma limpia, como lo está diciendo aquí Víctor Frank, no tiene que ver con una tradición. Maravilloso que cada uno de nosotros practiquemos una tradición y que a través de ella realmente vivamos esa experiencia humana de realmente limpiar el alma, pero no necesariamente una práctica religiosa nos lleva a tener el alma limpia. Y casos hay muchísimos. En muchas de las tradiciones están las personas fundamentalistas del Islam, están los sacerdotes que han tenido casos de pedofilia y todo esto. O sea, eso pensémoslo siempre que algo no nos hace los mejores seres humanos. Son nuestras acciones las que hacen que seamos mejores seres humanos. Bueno, entonces por eso es tan importante, independientemente de esa tradición, de esa forma de acercarnos a la espiritualidad, que podamos realmente vivirlo, no en el momento en que lo estamos en un templo, en una mezquita, en un encuentro, en un grupo de oración, en una meditación, no solamente en ese momento, sino en todas nuestras acciones. Siempre revisemos que sean de hombres decentes, como dice aquí Víctor Frankl, y no lo contrario. Entonces, bueno, ahí terminamos nuestra segunda fase de lo que es el periodo de estar en el campo de concentración, la segunda fase de la psiquis de la persona que estuvo en el campo de concentración, que estuvo privada de su libertad y sometida a todo este sufrimiento y a toda esta circunstancia a la que se vieron abocados este grupo de personas en la Segunda Guerra Mundial. Y mañana jueves, el viernes vamos a continuar con la tercera fase, o sea, que viene la parte después de la liberación. ¿Qué ocurre en las personas después de que han pasado todo ese proceso? Ya habíamos visto la primera, que fue la llegada al campo de concentración y el shock, que era el encontrarse en ese momento. Ya vimos la segunda fase, que son estas etapas que incluso nos ha ido mostrando él,
de la psiquis del ser humano enfrentado a estos conflictos y a esta situación. Y luego viene el viernes, vamos a seguir con la tercera fase, después de que pasa eso. Ahí no se acaba la historia. Así como en muchas historias que nos muestran solamente la parte feliz, que, ay, bueno, fueron liberados y ya todo está muy bien. No, ahí viene un nuevo proceso para el ser humano. Después de que pasa esa crisis que cada uno de nosotros podemos vivir en nuestra vida, pasa algo. Hay algo que pasa allí y que obviamente hay que prestarle mucha atención porque va a seguir este proceso. Ese es un capítulo muy cortico. El viernes lo continuamos y yo creo que alcanzamos a iniciar el viernes la parte de los conceptos básicos de la logoterapia. Porque recuerden que el 31 de julio tenemos a las 2 de la tarde para todos los suscriptores del Club Cine, Música y Letra. Les va a llegar el próximo jueves de mañana en 8. Les va a llegar la información correspondiente a la invitación para que asistan a una sesión por Zoom, donde vamos a tener a Eva Páez, una querida amiga psicóloga especializada en logoterapia, con quien vamos a estar hablando de algunos temas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera hacer ese día o previamente me la quiere enviar, pues me la envían ahí por interno para tenerla en cuenta. Y también termino el día de hoy con una felicidad, que es ya tener un año de estar con el Club Cine, Música y Letra. La primera sesión se realizó hace un año exactamente, el 22 de julio del 2020, así que mañana exactamente se celebra ese primer año de nuestro Club Cine, Música y Letra, de cuando empecé la primera sesión. Y bueno, mañana les voy a compartir una información muy interesante sobre lo que ha sido la historia del club, y también una información, voy a celebrarlo con una canción lindísima de Andrea Bocelli. Les voy a enviar a los suscriptores del club de una canción de Andrea Bocelli sobre La vida es bella. Y y ya tengo listo en la página web, ya tenemos ahí toda la historia de lo que ha sido este primer año del club, y que a mí la verdad me alegra porque yo no me esperaba que ya en este momento tuviéramos todo este recorrido que hemos venido haciendo, y que ha sido gracias a cada uno de ustedes que viene acompañando este camino y como yo les decía en esa primera sesión, este sueño hecho realidad. Hace mucho, mucho tiempo soñaba con poder compartir estos espacios. Ojalá pudiéramos tener más interacción, que ustedes pudieran compartirme más lo que viven, lo que sienten, que me puedan retroalimentar con sus aprendizajes, y poder pues seguir construyendo y poder en esa doble vía de comunicación. Les agradezco muchísimo este tiempo, este espacio y este año de conmemoración de este proyecto que ha sido una realidad, el Club Cine, Música y Letra. Bueno, les deseo una muy, muy feliz noche. Nos vemos el viernes para ver esa tercera fase y continuar con las lecciones sobre la logoterapia. Les deseo una muy, muy feliz noche, bendiciones, y que todos sean hombres decentes. Hasta el viernes.